A todos aquí. Por primera vez nuestra escuela de padres de este año 2022-2023. Pues hoy teníamos programado un tema muy especial para ustedes y es la salud mental. Para ello, nuestras psicólogas han invitado a dos personas muy importantes que son Juan Carlos Jaramillo, psicólogo, y el padre Jorge Duque, quienes nos están acompañando en un conversatorio con María Clara Mojica, nuestra psicóloga de high school, quien moderará el espacio. Yo soy Cristina Bravo, para los que no me conocen, la directora de preescolar, y estoy muy feliz de poder abrir este espacio para ustedes, porque nuestra idea desde la estrategia Marymount a Caring Community es seguir fortaleciendo todas estas estrategias que favorecen nuestra salud mental, la de nuestras niñas y nuestras familias. Entonces, muy bienvenidos a todos. Esperamos que este espacio sea muy valioso para ustedes y los dejo con María Clara, quien les va a presentar a nuestros invitados de una manera mucho más formal. Antes de eso, quiero contarles que en el chat les vamos a compartir un link para que hagan registro de su asistencia. Muy bienvenidos a todos. María, adelante. Gracias, Cristi. Hola a todos. Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Encontrémonos, conversando sobre salud mental. Encontrémonos, pues nosotros nos encontramos, con ustedes nos estamos encontrando a través de la virtualidad, pero es un espacio de encuentro y de conversación alrededor de un tema que, como les anunciamos hace algunas semanas en un video pues que hicimos las psicólogas, queremos poner sobre la mesa el tema de salud mental, ¿sí? Con ustedes, padres de familia, con las niñas, con los colaboradores sobre salud mental, porque es un tema pues de mucha relevancia. Ya Cristina nos anunciaba quiénes eran nuestros invitados, quiénes son nuestros invitados. Tenemos entonces a Juan Carlos Jaramillo. Él es doctor y magíster en psicología, coordinador de la maestría en clínica psicológica y docente investigador del CES. Ahorita Juan nos amplía un poco de su experiencia también. Y el padre George, el padre es sacerdote carmelita descalzo de la comunidad de Monticello, teólogo y especialista en salud mental del CES y actualmente es capellán del colegio. Entonces, pues como para ir iniciando esta conversación, yo quisiera contarles un poco de lo que hemos venido haciendo, incluso pues Juan y padre, contarles un poquito de qué es eso que hemos venido trabajando. Empezamos ya con las niñas a trabajar en los espacios de conferencia. Tuvimos conferencia con middle school, otra con high school, con Daniela Ruiz, una psicóloga también pues muy cercana al colegio, en temas de salud mental, en esas generalidades de qué es salud mental y qué no, teniendo el cuidado de pues como de contarles en qué momentos se encienden ciertas alarmas, pero también en qué momentos es importante entender que la salud mental nos habla de bienestar y no necesariamente de enfermedad o ausencia pues de enfermedad, ¿cierto? Con ellas hablamos de eso. También hemos tenido talleres en middle school por generación, en high school son por grupo, apenas estamos empezando, seguiremos a lo largo de, pues, de lo que resta estos días de septiembre, un poco de octubre, con los talleres. Con las pequeñitas de preescolar y primaria también ya han venido trabajando el tema más desde el autocuidado, con estrategias de autorregulación emocional y de autoconocimiento. Con ustedes estamos entonces aquí para que también abran esta conversación en casa luego de que terminemos este espacio, y con los colaboradores estaremos en la semana de octubre de desarrollo institucional hablando de su salud mental, de cada uno como sujeto, pero también esas estrategias en términos de salud mental pues en su día a día con las estudiantes. Entonces, bueno, sin más preámbulos, pues súper bienvenidos. Antes de empezar, me parece importante hacer como enmarcar un poco la definición de salud mental desde la Organización Mundial de la Salud, que nos dice precisamente que es un estado de bienestar, donde cada sujeto, digamos que es consciente de sus propias capacidades y tiene también las estrategias y las herramientas para afrontar el estrés, para afrontar como las vicisitudes que traiga ese día a día, y trabajar pues como de forma productiva y también poder contribuir a la comunidad. Con ese contexto que nos trae la Organización Mundial de la Salud
y cada uno también, pues como de ustedes desde su experiencia, quisiéramos pues que nos cuenten un poquito de esa mirada, desde lo espiritual y desde la psicología de la salud mental. Ok, ya, bueno. Muy bien, papás, un gusto estar con ustedes en esta tarde. Para mí es un motivo de mucha alegría poderlos acompañar y que en este espacio en que vamos a conversar sobre salud mental tenga cabida la espiritualidad. Nosotros también desde el Departamento de Humanidades, pues de Religión y Ética, hemos querido vincularnos y en los espacios que a nosotros nos corresponde acompañar, a los padres de Monticello, también nos vinculamos a este mes de la salud mental en el colegio. Y es muy importante que ustedes estén aquí, papás, porque una de las cosas que encontramos nosotros cuando hablamos de salud mental en niños, niñas y adolescentes es que evidentemente hay que tener en cuenta a los padres, ¿sí? Uno puede acompañar a una de sus hijas y escucharla en acompañamiento, en confesión, en el caso nuestro, que he tenido la gracia de que varias de sus hijas se han acercado, pero es muy difícil si no hay una ayuda por parte de ustedes, y ahí es donde quiero empezar. Entonces es muy importante que el trabajo que nosotros hacemos aquí en el colegio tenga también ese apoyo de ustedes, y por eso hacemos mucho énfasis en que nos ayuden, porque si no pueden entrar sus hijas en un cortocircuito cuando una cosa es la que ven acá en el colegio y otra de pronto muy distinta en sus casas. Mientras que cuando trabajamos articuladamente podemos lograr mejores resultados. Entonces, desde la parte espiritual, cuando nosotros vemos la salud mental, quiero partir de lo siguiente, y es que el ser humano antropológicamente podríamos decir que está compuesto de tres dimensiones: la dimensión corporal, la dimensión mental y la dimensión espiritual. Creyentes o no creyentes, no importa la cultura, no importa el estrato, no importa el momento histórico, eso es algo que no podemos desconocer, que somos cuerpo. Yo no tengo un cuerpo, soy cuerpo. Yo no tengo mente o una capacidad intelectual o de entendimiento, no, yo soy mente y soy entendimiento, soy razón y yo soy espíritu, ¿cierto? Entonces, esas tres dimensiones es muy importante que estén integradas. ¿Por qué? Porque cuando falta alguna de esas o cuando yo dejo de tomar conciencia de la importancia de alguna de las tres, empiezo a sentirme vacío, incompleto, o empiezo a sentir que algo me falta. Y eso es uno de los, ahorita vamos a hablar del diagnóstico, pero es una de las cosas que más nosotros nos podemos encontrar hoy en día, que nos falta tomar conciencia que somos integrales. Soy cuerpo y es importante cuidar y cultivar el cuerpo, soy mente y es importante cuidar y cultivar la mente, y soy espíritu y es importante cuidar y cultivar el espíritu. Entonces, ¿por qué desde la espiritualidad estamos en una conversación sobre salud mental? Porque nos damos cuenta que cada una de esas dimensiones impacta en la otra. Lo que le pasa a mi cuerpo lo siente mi mente y lo siente mi espíritu. Lo que me pasa mentalmente lo siente mi cuerpo y a nivel espiritual también me afecta. Y lo que yo vivo a nivel espiritual termina impactando mi cuerpo y mi mente. Entonces, hoy en día eso lo sabemos y por fortuna se ha abierto la medicina cada vez más a entender que las emociones, por ejemplo, son parte fundamental de la salud mental, que es lo que estamos hablando, pero también de la salud física. Y por eso muchas personas pueden decir, no me duele físicamente nada, pero es como si me doliera el alma. ¿Por qué? Porque tengo una mala relación en casa, porque estoy preocupado, angustiado, y eso es lo que hace que el cuerpo también luego termine expresando a través de una enfermedad, de un dolor, lo que estoy sintiendo interiormente. Entonces ahí es muy importante que nosotros tomemos conciencia que es fundamental cultivar la mente, cultivar el espíritu, como se cultiva el cuerpo. Y cuando hablamos de cultivo, hablo de interesarse por sí mismo, hablo de prestarle atención, hablo de tomar conciencia, hablo de dedicarse tiempo, elementos que son los que vamos a ir desarrollando. Pero entonces, de entrada, la espiritualidad aporta aquí y tiene algo que decirnos porque hace parte de una de las dimensiones esenciales del ser humano y que no podemos descuidar. Y cuanto más cultivemos la espiritualidad, más lo va a sentir el cuerpo, más lo va a sentir la mente, así como cuando cultivamos también las otras dimensiones de nosotros los seres humanos.
Gracias, Padre. Interesante esa mirada de integrar cuerpo, mente, espíritu. Yo voy a retomar algo que estaba señalando el padre con respecto a la integración para hablar de salud mental, que es un concepto muy complicado. O sea, es muy complejo hablar de salud, muy complejo hablar de mental, y más si lo juntamos. Pero antes de hablar un poquito sobre eso, yo quisiera señalar la importancia de la integración. O sea, no lo podemos separar, no podemos separar las dimensiones. Y yo voy a agregar una dimensión con la que empezó el padre, aunque no la explicitó luego, pero empezó con ella. Tenemos una parte que es mental, espiritual, corporal. Las tres se articulan, pero el padre señaló muy bien al principio algo que creo que va en el eje de lo que estamos conversando hoy, es la dimensión relacional, el otro. No podemos pensar la salud mental por fuera de la relación con los otros. Y cuando nos decía, qué bueno que estemos hoy aquí reunidos, nosotros encontrándonos con ustedes allá, estamos hablando de una dimensión de la salud mental que es fundamental, y es la dimensión relacional. Son cuatro que se articulan, se ponen en juego. Entonces, comenzaría señalando que lo que introduce el padre como elemento para la conversación para pensar salud es fundamental si queremos trabajar con las niñas y queremos trabajar con nosotros mismos. Pensarlo como un asunto integrado al cual yo retomo lo que dice el padre, agregaría la dimensión relacional. Y van a ver por qué le planteo de esa manera como tal específica frente a algo que vamos a hablar más adelante, y es sugerencias para pensar nuestra salud mental y la salud mental de las niñas. Hay una situación muy difícil cuando hablamos de salud mental, partiendo de las dimensiones, y es que la salud mental se ha dividido, se ha conceptualizado de maneras distintas según la época, y eso hace que no sea fácil hablar de salud mental. Hay unas líneas que hablan de un modelo biomédico, que son las que se asimilan al trastorno, al diagnóstico y la etiqueta, que creo que eso es algo a lo que hay que ponerle cuidado. No siempre, de hecho muchas veces, la mayoría de las veces, cuando uno tiene una afectación en su salud mental, no tiene una etiqueta. O sea, hay sufrimiento, y no necesariamente el sufrimiento nos habla de una etiqueta. Y por eso hay que abrir la escucha, la orejita, cuando nos estén hablando de un problema en salud mental, y no necesariamente clavarle en una base de diagnóstico. Podemos hablar de criterios de normalidad, que son estadísticos, criterios sociológicos, de adaptación, pero hay uno que creo lo vamos a desarrollar luego, tiene que ver con el del bienestar. Y el bienestar tiene muchas posibilidades de desarrollo, una de las cuales se relaciona con la ética. Pero luego lo vamos a mirar, creo que ahí vamos a entrar después. ¿Ok? Bueno, entonces nos queda como integración, definitivamente una palabra clave en esto, pues en este intento de definir un poco salud mental, integración entre el cuerpo, la mente, el espíritu, y esta otra dimensión que nos introduce Juan, que es lo relacional, definitivamente el vínculo con el otro, que sabemos que juega un papel esencial en la vida de todos nosotros, y pues lo vemos todos los días con las estudiantes en sus vidas también. Ahora entonces, centrándonos en las niñas, los niños y los adolescentes, y ahí antes de responder la pregunta yo quisiera contarles un poquito a los papás como qué hacen ustedes, más allá de esta presentación que hicimos en esa experiencia, en ese día a día, qué hacen ustedes y cuál es ese acercamiento a la salud mental y qué se están encontrando ahí con los niños, niñas y adolescentes. Vamos rotando. Entonces, les voy a contar en qué trabajo yo, porque creo que esto va de la mano de la pregunta que viene, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros vemos hoy? Yo soy psicólogo, soy psicoterapeuta, soy docente, y estoy en contacto permanente con estudiantes y con personas que consultan en el espacio terapéutico. Entonces también soy investigador, y la investigación me lleva a trabajar con comunidades, con poblaciones. Entonces, básicamente lo que hago es tratar de pensar cómo hacer a nivel individual, desde mi gestión, pero también a nivel, digámoslo, grupal, como un docente o un investigador de una institución, pero también como un ciudadano, que esa dimensión no se puede perder, cómo hacer para ayudar a que las personas puedan estar en un momento muy difícil y en un contexto muy difícil un poquito mejor. ¿Cómo pueden estar un poquito mejor? Ayudándoles a que se piensen, a que comprendan de alguna forma las condiciones que lo llevan a vivir, lo que está viviendo actualmente, y a partir de ahí, de la comprensión, actual. Entonces, básicamente soy docente, investigador,
psicoterapeuta, pero ya lo dije ahorita, con una orientación hacia el ser ciudadano, pensarnos en colectivo para poder estar mejor. A ver, yo debo decir que para mí ha sido muy especial estar acompañando el colegio en el Marymount como capellán, porque me ha dado un acercamiento a estas nuevas generaciones, ¿cierto? Las generaciones que hemos denominado millennials más centennials, ¿cierto? A nivel sociológico se le ha dado ese nombre, que tienen efectivamente unas dinámicas muy distintas. Bueno, yo creo que entro ahí más o menos, alcanzo a clasificar un poco en los millennials, entonces entiende uno, y eso sí fue algo muy especial, poder entender muchas de las dinámicas, pero evidentemente aún así me doy cuenta que me quedo corto en muchas cosas. Entonces, el primer reto que yo veo, y pues incluso desde lo fresco que todavía tengo toda el estudio, pero también a nivel vocacional, mi ministerio, es que uno necesita, así como cualquier carrera, y los que son profesionales lo saben, que uno necesita estar actualizado, a nivel humano uno también necesita actualizarse. O sea, uno necesita saber en qué dinámicas están los jóvenes hoy en día, los niños y las niñas. Y se da uno cuenta que tienen, pues, lo que decimos es la generación tecnológica, porque nacieron en la época del Internet, que eso va generando unas dinámicas muy distintas a las que a nosotros incluso nos tocaron. Yo me acuerdo que yo veía clases de sistemas en el colegio, pero era pues un tema así súper básico. No teníamos el acceso a Internet como lo tenemos hoy, la capacidad de conectarnos con el mundo, la capacidad de un clic estar en un mundo muy distinto. Entonces yo les decía hace poco en una charla en un grupo de jóvenes que nosotros somos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que comemos, ¿cierto? Y eso se va notando en las mismas dinámicas de los jóvenes, y yo lo puedo ver en sus hijas. Un día me encontré con una de ellas que me decía, yo de 15 quiero ir, pues de regalo de 15, quiero viajar a Corea. Entonces yo dije, ¿a Corea? Y le pregunté, ¿por qué? Porque de allá es BTS, que es este grupo de K-pop, ¿cierto? De pop coreano. Entonces miren cómo impacta el sueño de una niña, pues o de un adolescente en este caso. Yo quiero que mis 15 sean en Corea porque es la banda o el grupo que yo escucho. Entonces ahí se va dando uno cuenta cómo van cambiando las dinámicas, y ese es el primer reto. Adicional, las series que ven, los programas que ven, las páginas. Entonces se va uno dando cuenta que eso es una realidad y que yo no puedo pelear contra ella, al contrario, tengo que conocerla, y aquí pues es el reto que tanto hablamos nosotros de los papás. Pero hago esta introducción, ¿por qué? Porque una de las cosas que he podido constatar es que nosotros hoy en día, en esta era digital, vivimos muy conectados hacia el mundo, pero poco comunicados, ¿cierto? Y ojo, nos conectamos más fácilmente hacia afuera antes que hacia adentro. Y es el gran diagnóstico, y lo digo a nivel, pues, con un poco no sé si llamarlo pesar, ¿no? Pero sí que vivamos como tan conectados hacia afuera y sepamos tanto hacia afuera y tampoco hacia adentro. Entonces eso es lo que he ido encontrando. Y cuando hablo de hacia adentro, hablo a nivel interior, pero también a nivel hogar. Y esa es una dinámica de papás que yo sí los quiero invitar a que desde ya generemos una reflexión. ¿Qué tan conectado estoy yo conmigo mismo y qué tan conectado estoy con mi entorno? Empezando por mi hija o por mis hijas. ¿Por qué? Porque ahí es donde estamos viendo, y a nivel desde la espiritualidad o el acompañamiento, cuando hablamos con sus hijas, estamos viendo que eso es lo que más afecta, que no estamos conectados entre nosotros. Entonces, cuando yo me desconecto de mí mismo, me va a costar conectarme con el otro, ¿sí? Entonces, si yo decaigo en toda esa dinámica de estar hacia afuera y hacia afuera, y el trabajo y las cosas que tengo que hacer, pues va a ser muy difícil, primero que me conozca, ¿cierto? Que me conecte con lo que siento, y por ende va a ser muy difícil también conectarme con los demás. Entonces, uno más o menos puede ir identificando como una persona, yo no digo está desconectada, pero sí le falta mucho ese trabajo, o más bien está cayendo en esa dinámica en que le falta conectarse, y es que primero
cuando una cosa es lo que siente, otra lo que piensa y otra lo que hace, ¿cierto? Y eso nos pasa mucho. Entonces, estoy sintiendo esto, yo pienso lo otro, pero hago lo otro. Ahí de entrada uno ve una fragmentación de las decisiones, las emociones, y eso es algo muy común. Entonces, una cosa piensa, otra cosa siente y otra cosa hace. Cuando no hay integración es muy difícil que yo lo que piense lo haga y lo sienta, ¿cierto? Entonces, cuidado y atención con eso. Otra cosa es que no nos conocemos. Entonces, notamos mucho que hay un desconocimiento y la forma más clara de saberla es, ¿qué te pasa? No sé. Esa es la respuesta más típica. No sé qué me pasa, ¿cierto? ¿Tú qué quieres? No sé. ¿Por qué estás así? No sé. El no sé, que puede ser una respuesta por salir del paso, lo que muestra es, hay un desconocimiento y en el fondo necesito conectarme conmigo mismo. ¿Qué estoy sintiendo y por qué me estoy sintiendo así? ¿Cierto? El tema emocional que lo vamos a trabajar más adelante, que es clave. Otra expresión que es muy común, que muestra que realmente nos falta mucho en este tema, más bien que necesitamos fortalecer esa integración, esa conexión con nosotros mismos, es esa expresión que nos lleva a decir, este no soy yo. ¿Sí? Padre, este no soy yo. Y pasa con pues ya las más adultas, sobre todo octavo, noveno, décimo y 11, ¿cierto? En las que la referencia que uno tiene, pues yo llevo 3 años en el colegio, pero la referencia que vos tenés es que era la niña juiciosa del grupo, estudiosa, alegre, y llega a este tipo de cursos y dice, desconocemos a tal niña, ¿cierto? Que en Miro o que en Elementary era una y ahora, y hablas con ella y en el fondo cuando es sensata le dice, es que esa no soy yo, ¿cierto? No soy yo. Y ese decir, ese no soy yo, es una muestra de también qué te está pasando, te falta conectarte con eso más propio que eres tú. Entonces yo siento que hay elementos a nivel desde esta mirada que tenemos que pensar muy bien, porque esa desconexión interior hace que a mí me cueste conocerme, identificar cuáles son mis talentos y por ende me va a costar también conectarme con los demás. Entonces aquí papás siempre hablaré pues como en torno a ustedes, porque ustedes son los que nos están escuchando hoy. Hay que prestarle atención a eso. Va a ser difícil que sus hijas se conecten con ustedes si ustedes les cuesta conectarse con ellas. Y al conectarse, o para conectarse con ellas, es muy importante que ustedes se conecten. Estoy poniendo conectarse en términos modernos, pero en términos de nuestro conversatorio, encontrarnos. Si yo me encuentro conmigo mismo, es una categoría más filosófica o teológica, si yo me encuentro conmigo mismo, en esa medida podré encontrarme mejor con los demás. Gracias, Padre. En un mundo hiperconectado, estamos desconectados de nosotros mismos y de los otros. Eso te estás encontrando, nos estamos encontrando. Juan, ¿qué te estás encontrando? Ve, no sé si lo han visto, hay un comercial de IKEA y es algo así como si apuestas tu cena de Navidad, no sé si lo han visto. Sí. Es un comercial muy bonito porque muestra, y les recomiendo que lo vean, lo pueden encontrar así muy fácil. Hablando de conectar, para pasar a qué he visto. Invitan varias familias como una especie de concurso, entonces ponen familias en diferentes mesas, una cena de Navidad. Y les dicen que va a haber un concurso y el concurso es muy simple. Van a empezar las familias a preguntarse cosas. Si responden adecuadamente a la pregunta, la familia se queda en la mesa. El que responde mal la pregunta se va yendo. ¿Qué familia gana? La que se queda, la mayoría de las personas en la mesa. Empiezan a preguntar asuntos como decía el padre ahorita, de época. Entonces, ¿qué es el XYZ? Entonces ahí mismo pelado. Es un baile de no sé qué. Muy bien, te quedas sentado. ¿Cuál fue la última, fulanita? ¿Cuál fue la última dinámica de Facebook? Pues tal dinámica. Le preguntan a la otra, ¿qué le pasó a Beyoncé en estos días? Le pasó tal cosa. Maravilloso. El problema se complica, el asunto se complica y se vuelve un problema cuando empiezan a preguntar ¿cómo se conocieron tus abuelos? Bailas. ¿Por qué tu papá no pudo jugar al fútbol? ¿Qué lo llevó a retirarse? Nada. Y hacen una serie de preguntas donde todos, no solo los pelados y los adultos, no sabían responder. Y las mesas quedan vacías. Es muy bonito y yo les recomiendo que lo miren porque eso tiene que ver con ese encontrémonos del que estamos hablando hoy,
¿Qué implica ver al otro y estar para el otro? Y eso no necesita nada más allá que tener la disposición a saber quién es, cómo está y cómo lo acompaña. Es conversar, no es más que conversar. Asunto simple, yo lo trato mucho con la maestría, los estudiantes de la maestría. ¿Cómo pensar las relaciones hoy cuando la gente se sienta en un restaurante y todos tienen el celular y todos están con el celular? O como me dijo alguna vez una señora, soy muy cercana a mi hija, yo estoy pendiente de ella, yo siempre estoy ahí para la comida, para lo que ella necesite, a la hora de comida yo le escribo para que ella baje. ¿Hicieron el juego? Yo le escribo para que ella baje. Es muy chévere ver cómo funciona. ¿Que eso hay que acabarlo? No, no se puede acabar. Pero eso no puede acabar la relación en el uno a uno. Y ahí es donde aparece cómo veo yo el asunto hoy. Yo el asunto hoy lo veo muy problemático. Prepandemia teníamos muchos problemas, pero post-pandemia tenemos problemas peores. Si uno cree en la epidemiología, no lo voy a cansar con cifras, pero las cifras nos hablan de problemas dramáticos. O sea, estadísticas de 40-50% en adolescentes con dificultades. Hay estudios que hablan de algún problema de salud mental en cerca del 80% de los menores en Colombia. Estadísticas de suicidio son supremamente alarmantes. A corte de mitad de este año, menores de edad, poco más de mitad de año, iban casi 200 suicidios en los pelados. O sea, estamos viendo muchos problemas, muchos problemas. Pero no son solo los problemas de la epidemiología, son los problemas que mencionaba ahora el padre. No sé qué quiero, no sé para dónde voy, estoy sufriendo, no sé por qué. Tengo problemas, y esto es muy común, problemas de relacionamiento simple en el colegio, problemas de relacionamiento en la casa. No sé cómo hablarle al otro, no sé cómo resolver un problema cotidiano. Y ahí es donde aparece el lugar de los papás. El lugar de los papás para el acompañamiento, que luego ya miraremos un poco acerca de ese acompañamiento que proponer, porque somos nosotros los que les enseñamos. Ellos no lo aprenden silvestre, sino que tenemos que estar ahí para servir de referentes, siempre de referente. Y en la medida que seamos referentes les vamos a poder ayudar a situaciones que ellos están viviendo muy difíciles. Miren lo de los 15, yo no me paro usted a los 15 para dónde quería ir, lo que quería hacer, pero creo que no era buscar un grupo coreano, ¿cierto? Creo que en Olimaria tampoco era buscar un grupo coreano. Esas son presiones terribles que los pelados viven y que pasan en el mundo real y que hay amiguitas que sí se van a ver al grupo, ¿cierto? Entonces estar ahí para acompañarlas es fundamental, fundamental. Sí, sobre todo ahí es importante lo que decías ahorita bueno, no etiquetar todo el sufrimiento. Vemos estadísticas preocupantes en términos pues, epidemiológicos, pero también eso que no aparece en la estadística, ¿cierto? Y lo que decías, eso que vemos todos los días en el colegio y es no saber solucionar un problema, un conflicto, ¿cierto? No tener de pronto las estrategias, quedarse sin estrategias o sin herramientas para conversar con la amiga, para incluso hablar con mi papá, que es lo que también escuchamos a cada rato. No sé qué esconde también un temor de saber, tal vez, ¿cierto? Y yo creo que también decían algo importante y es, no, lo decía el padre, lo reafirmaba Juan, en el sentido de no es cambiar la realidad, esa es la realidad, ¿cierto? Que nos tocó vivir, pero por lo menos sí estar advertidos nosotros de, siendo esa la realidad, nosotros los adultos que acompañamos a estas niñas y adolescentes, ¿qué podemos hacer? ¿Cierto? Y entonces sigue la pregunta, ¿cuál es ese llamado para los papás? ¿Cuál es su lugar? ¿Qué consideran ustedes que debe ser pues como ese rol de los papás frente a eso que nos estamos encontrando? Sí. Dale. Yo adelanté un poquito. Es difícil a un papá decirle cómo ser papá, porque toda paternidad es diferente. Claro. ¿Cierto? Entonces meter en una bolsa cómo ser papá, el manual de ser papá, eso no lo vamos a encontrar. Pero por lo menos sí hay algunas ideas. Yo tengo algunas ideas que creo que pueden ayudar. Y finalicé ahora con la que voy a empezar, es la disponibilidad. Esto va a sonar súper raro, pero es que ¿cómo puedo ayudarle a mi hija como papá, siendo papá? ¿Qué es lo que se espera de un papá? Referente, seguridad, acompañamiento, motivación, mucho afecto, como les decía yo, bueno, decía en otro espacio, acá mismo, y es, quiéralo mucho, ámelo profundamente o ámela profundamente, esté disponible para ella. Cada edad tiene su propia disponibilidad, ¿cierto? La purita más chiquita va a necesitar una disponibilidad mucho más fuerte
que la que ya está más grande, que lo necesita usted ahí, pero lejos. No sé si me explico en el juego. Ella tiene que saber que usted está ahí, aunque le diga, ay no, qué pereza, no, no vengas, ay no, déjame sola, ay, sí, pero lo necesita ahí. Son disponibilidades distintas, pero agrego la última y es, ellas también necesitan referente, necesitan límite, porque precisamente a la pregunta que se genera con tú qué quieres, como decía el padre ahora, uno responde a esa pregunta cuando ha tenido referentes, porque para uno saber qué quiere necesita saber que sí y que no, y esos referentes son a veces tan simples como tener claridad en las reglas de la casa. Como familia, los papás, cuando están los dos papás, o cuando hay abuelos, puede ser un poco más difícil, pero también se logra. ¿Cuáles son esas referentes, esas, pongámoslo, normas básicas que en nuestra familia se cumplen? ¿Por qué se cumplen? Porque es nuestra familia. Y que probablemente tengan diferencias con otras. A veces mostrarles estos referentes y ser consistentes, congruentes y persistentes en la posición que como familia tenemos frente a las niñas, eso solo ya les va a permitir a ellas tomar posición frente a lo que es. Y ya más grandecitas, a lo que para ellas no es, para que cuando estén adultas puedan tener un criterio con referencia, no zapoteando de todos los lugares, porque no supieron dónde están. Entonces lo resumiría para no extenderme mucho más y dejar que el padre nos cuente. Creo que sería, quiéralas muchísimo, el amor en mi opinión como papá no es negociable. Quiéralas con disponibilidad según la edad y sírvale de referente, pero el referente implica límites. Yo sé que eso no es chévere porque la niña le va a decir a veces que uno es lo peor, que le tiene que justificar por qué, porque la otra amiguita no, que le acabó la vida, pero eso es parte del juego, de ser referente. Asumir también lo que no es chévere, porque finalmente la pelada lo va, o la niña lo va a entender, lo va a interiorizar y le va a servir como una guía en su camino. Juan es demasiado sintético y eso está muy bien. Solo que me angustio después de sentir que me estoy extendiendo. Tranquilo. No, a ver. Tal vez soy muy sintético para que ustedes extiendan. No, y está chévere, sino que me gusta mucho escucharte. A ver, hay algo muy importante que yo siempre trabajo y es como uno de los pilares que a nivel personal aplico y siempre le recomiendo mucho a las personas y es conciencia, ¿cierto? Esa actitud de vida, ser conscientes de todo, ¿cierto? Conscientes de mí mismo, consciente del otro, la conciencia de Dios en mí, que a nivel espiritual es la clave, lo que más trabajamos nosotros los carmelitas descalzos, por ejemplo, aquí en Monticello, es la conciencia de la presencia de Dios en mí. Eso cambia la vida. Entonces, la conciencia es fundamental. Y yo creo, papás, que es muy importante esa conciencia de nuestra situación actual. Una conciencia, primero, desde nuestras potencialidades, que es lo que todos ustedes tienen por dar, todos sus talentos, sus capacidades. Y yo creo que lo más importante es que tomen conciencia de que en ustedes está la capacidad de amar, ¿cierto? O sea, Juan lo decía, nosotros no les podemos enseñar a ser papás, porque es que ustedes lo tienen en ustedes, o sea, son sus hijas. Y nosotros las vemos, las amamos, las queremos, las acompañamos, pero no vamos a alcanzar a llegar al punto de ustedes porque las tuvieron en sus entrañas, son fruto del amor que ustedes se tienen con su pareja. Entonces ahí yo creo que es importante tomar conciencia del regalo que es esa pequeña o esa mujer para ustedes, ¿no? Y entonces que tomen conciencia sobre eso, que tomen conciencia sobre ustedes mismos y también conciencia sobre las situaciones que se convierten en factores de riesgo y que es importante trabajar. Cuando yo no tengo conciencia de las cosas, las paso por alto, ¿cierto? Entonces, es que yo no sabía, es que yo no pensé que eso fuera así, es que yo pensé que si le daba plata y no la escuchaba, pues con eso era suficiente, yo no era consciente. Hay que tomar conciencia de eso. Entonces, ojo papás, conciencia de que estamos con mucho afán y vivimos con mucho afán hoy en día y ese afán hace que yo descuide lo esencial. Cuando yo vivo corriendo, me cuesta detenerme a mirar al otro y a ser disponible para el otro. Lo acaba de decir Juan. Entonces, si yo vivo de afán, si yo tengo una prioridad que es lo otro,
pues voy a descuidar lo verdaderamente esencial. Y hay que tomar conciencia de que si nosotros vivimos afanados, corriendo de aquí para allá, si realmente sí me estoy deteniendo a mirarte, a encontrarme contigo. Entonces, ojo que el afán nos está afectando mucho las relaciones. El ruido, lo llamo el ruido, y en el ruido podemos integrar la tecnología, podemos integrar las dinámicas materialistas, si se quiere, o sea, todas aquellas cosas que nos descentran de lo esencial. Entonces, pilas con los ruidos, que uno, esos ruidos luego los lleva interiormente y lo terminan afectando mucho. No, yo creo que nos está afectando mucho la intolerancia, que eso se va convirtiendo en agresividad, ¿sí? Y es muy teso, pues ustedes papás, yo creo que todos son conscientes que hoy en día uno de los temas más preocupantes en los colegios es el tema de la intimidación escolar, ¿cierto? Llamado por algunos bullying, un concepto pues que no todos prefieren usar, llamémoslo la intimidación escolar, acoso escolar, etc. Entonces, eso es fruto de que dentro de los diagnósticos que yo hago es una niña cargada en su casa llega a descargarse en el colegio. Hay muchos, obviamente, puntos que detonan el acoso escolar o la intimidación escolar, la que yo te hago, ¿cierto? La que yo te genero, pero uno de esos es ese, ¿no? O sea, mi carga emocional en mi casa, las peleas que yo vivo en mi casa, los gritos de mi casa, la indisposición que hay en mi casa, yo llego y la proyecto ¿dónde? En el colegio, porque es el lugar donde tengo. Entonces la amiguita le grito, la trato mal, la insulto, no la respeto, porque uno dice, es el ejemplo que está viendo en casa, sí, pero me gusta verlo más bien está descargando lo que tiene en su casa. Entonces por eso es tan importante generar esos ambientes sanos y esos ambientes que realmente motiven para estar en una casa, para que ellas después no lleguen a generar ese conflicto en los hogares. Y el otro factor es la superficialidad, ¿no? Obviamente pues eso nos descentra cuando yo vivo tan pendiente de lo de afuera, entonces del dinero, de los títulos, de la fama, hace pues que me cueste. Entonces cuando yo tomo conciencia de eso, creo yo es el primer paso para poder trabajar este tema. ¿Qué les recomiendo que trabajen mucho? Lo primero, hay que ayudarles a ellas a entender que es fundamental cultivar todas las dimensiones. Entonces hay que cultivar y cuidar el cuerpo, ¿cierto? Uno siempre que habla de salud mental, al menos pues de la experiencia que yo he tenido de los espacios en los que he participado, te van a dar los consejos fundamentales que yo creo que todos los saben. Coma bien, duerma bien, ¿cierto? Haga ejercicio. Eso es fundamental y aunque suene cliché hay que decirlo. Porque claro, si uno no duerme bien, al otro día el cuerpo lo siente. Entonces yo les decía, creo que eran las de quinto hace poco que me encontré con ellas, si ustedes se acuestan a la 1 de la mañana, que es una realidad también de nosotros los jóvenes, vos ves a la 1, 2 de la mañana todavía en línea, conectados. Entonces si vos te acuestas a esa hora y al otro día tenés que madrugar a las 5, o a la hora pues que se levanten, el rendimiento no va a ser igual. Entonces por eso hay que tener en cuenta algo tan sencillo como dormir bien, comer bien, el ejercicio. Entonces ayúdenle a cuidar y a cultivar eso, pero junto a eso ayúdenle a cuidar y a cultivar la mente, ¿no? Entonces esa parte intelectual, el estudio, pero también las preguntas, o sea, hay que cuestionarse sobre su vida, hay que cuestionar, hay que indagar, hay que argumentar. Eso también es muy importante que nosotros le ayudemos a ellas a que lo hagan. Cultivar la dimensión espiritual. Entonces, aquí me toca decir, no, lo digo con toda la tranquilidad porque así les hablo a ellas, no importa el credo que practiquen, ¿cierto? No importa la religión que pertenezcan, pero que cuiden la espiritualidad. Y si se confiesa no confesional, entonces que al menos sepa que el elemento clave de la espiritualidad es el amor. Entonces, enséñele a su hija a amar, eso es espiritualidad. Entonces, cuando su hija ama a la otra persona, ayuda al otro, eso es espiritualidad. Si es creyente, enséñele y acompáñenla en la oración, a encontrarse con el Dios que está en ella, que la ama, compartan una oración, la Eucaristía, una lectura. Todas esas cosas harán que ellas puedan tener ese estado de bienestar, ¿cierto? Que tanto buscamos. Y por último, teniendo en cuenta lo que nos decía muy ciertamente Juan, es el tema relacional, ¿cierto? Que cultiven sus relaciones,
desde el buen trato, desde el respeto, desde ayudar al otro a crecer, ¿sí? Entonces, esa es la segunda clave que les doy. Si suena muy largo, ustedes me interrumpen, me quedan 3. La otra, educación emocional, ¿sí? No tengo el autor, me disculpan, hace poco lo leía. Él dice, en los colegios se ha tomado conciencia de que esto hay que enseñarlo, ¿cierto? Tú me dices, habilidades blandas, ¿se le dice hoy en día o es otra cosa? Sí, habilidades blandas, se puede llamar habilidades socioemocionales, que es el nombre pues, que más utilizamos porque, sí, nosotros aquí hablamos de habilidades socioemocionales, pero blandas también es un nombre que se usa más en lo organizacional, ¿no? También un poco, Sí. ¿cierto? Ok, ¿qué es lo que se trabaja allí? El tema emocional. Entonces es muy importante que nosotros descubramos la importancia de las emociones y eso lo sabemos pues desde que se viene estudiando este tema y hay varios autores, pues yo sigo, bueno, no sé que no es el único, pero al menos es el más conocido, Daniel Goleman, que en inteligencia emocional, lo primero que le empieza en su libro es... Ojo que nos damos cuenta que el coeficiente intelectual no lo es todo, porque hay personas que tienen mucho conocimiento, pero no saben tomar decisiones, pero no saben relacionarse. Entonces, eso es fundamental, el tema emocional. Y cuando yo le enseño a mi hija esa conciencia emocional y esa buena gestión emocional, pues obviamente tendré más bienestar en ella y en el hogar. Lo que pasa es que papás, bueno, esto lo hablamos después, ¿qué gestión están haciendo ustedes de sus emociones, no? Entenderlas, acogerlas, aceptarlas, no hay que pelear con ellas, ya hablaremos de algo de esto. Pero la que yo sí les invito mucho es a que cultiven dentro de las emociones la empatía, ¿cierto? La empatía es fundamental, empatía entendida como conectarse con el otro. Entonces, si yo le enseño a mi hija, porque la empatía se nace con ella, ¿cierto? Pero también se enseña, yo también puedo enseñar la empatía, con un ejemplo muy sencillo que siempre pongo. Cuando una niña está ahí pues con una actitud difícil y por ejemplo está con una amiguita o con los papás y le pega, cuando el papá le dice, no hagas eso porque a ella le duele, ahí le estoy enseñando a mi hija a ser empática. Es que a ella le duele que tú le digas eso, que tú la trates así. Le estoy enseñando a mi hija que se conecte con su amiguita, con su compañerita o incluso con sus papás. Entonces la empatía es importante que nosotros la cultivemos y eso hace parte pues dentro de esa educación emocional. Cuarto, hablar con amor, ¿cierto? Esa es como la parte romántica. Mentiras, que yo siempre aporto, el amor es fundamental. ¿Y por qué les digo que hablar con amor es muy importante? Porque una de las, no sé si quejas o angustias más grandes que tienen los papás, padre, es que ella no me escucha, es que ella no hace caso. Y yo tengo una teoría y es, todo lo que usted diga, haga con amor, eso queda en el corazón como una semilla. Uno no sabe cuándo su hija va a reaccionar, cuándo su hija va a hacer lo que, pues, o va a durar así, pero tarde o temprano lo terminará haciendo. Entonces, aunque uno diga es que ella no me escucha, eso que tú le digas con amor hace que quede y en algún momento de la vida va a recordar eso que le dijiste. Entonces, esto se lo digo a los papás para que no desistan, porque una de las cosas que más nos encontramos cuando acompaño a los papás es, yo ya me cansé de insistirle, yo me cansé de decirle. No, no nos podemos cansar cuando hay amor. Y háganlo siempre con esperanza. Yo le digo esto con amor y eso hará que tarde o temprano esa semilla que yo siempre hay en el corazón de mi hija va a dar fruto. ¿Listo? Y por último, hagamos silencios, pausas, desconectémonos, aprendamos a descargarnos, porque nuestra gran dificultad hoy en día es que vivimos demasiado cargados. Vivimos con mucho afán a las carreras, se necesita silencio, papás, se necesita que yo pueda sacar ese espacio para encontrarme conmigo mismo y necesito descargarme con quien debo descargarme, no con mis hijas, no con mi pareja, sino que yo puedo descargarme con Dios si crees en Él, en una confesión, un acompañamiento, en una consulta psicológica, en una terapia, descargarme en aquellas cosas que yo sé, porque eso nos pasa, nos cargamos emocionalmente, pero que yo pueda descargarme en aquel que me puede recibir y me puede ayudar a hacer esa gestión de lo que estoy sintiendo. Pero entonces para eso silencio, pausa, desconectarme y poder encontrarme conmigo mismo. Papás, muchas cosas para hacer, pero
no están tan difíciles. ¿Qué montones de tareas? Ser papás, ustedes lo decían, ser papás que están disponibles, ser papás que son referente y que ponen límites porque los necesitan, porque dan claridades, porque dan como un margencito de maniobra, como acá es donde se puede, ¿cierto? Papás amorosos definitivamente, y sabemos que lo son, pero desde el amor una veces también puede herir o puede juzgar o puede, ¿cierto? Entonces, amorosos, y yo añadiría amorosos que se hacen preguntas, pues amorosos que se piensan, ¿cierto? Para que ese amor no esté dado como por sentado, pues para que no, en nombre del amor también a veces, de verdad no, pues lo escucho también, yo cuando escucho a las niñas, pues a veces los juicios que les duelen y que pues sabemos que están en un momento, pues también yo escucho a las de 9º, 10º y 11, entonces a veces también en un momento, pues, o de una dificultad con los papás, ¿cierto? En ese momento también como de ese encontrar la identidad, a veces esa separación inevitable de los papás, esa diferencia que se marca tanto. Entonces, bueno, el amor ahí, pero el amor con preguntas siempre, pues como que desde que uno se esté preguntando por uno mismo, creo que funciona. Papás conscientes, ¿cierto? Hacer conciencia del ruido, de los afanes, de la superficialidad. Ahorita Juan lo decía con el comercial de Kia y yo pues me parece súper importante lo de la conversación, ¿cierto? Que nos encontremos, lo decía el padre, y que conversemos, que generen conversación, y acá les estamos dando también un pretexto para que ahorita en la comida se sienten a conversar con ellas, que hablemos, y se nos decía a ellas en el taller, de salud mental, que hablemos de las angustias, de las preocupaciones, entonces que conversemos. Cultivar todas las dimensiones, definitivamente ese ser referentes es nosotros también vivir y preocuparnos y ocuparnos de nuestra propia salud mental como adultos que acompañamos, entonces cultivar nosotros esas dimensiones también modelará un poco que ellas lo hagan, ¿cierto? Esa educación emocional que se conecta del todo con el colegio, con Mary Mana Caring Community, con lo que venimos trabajando en el colegio, con los proyectos formativos. Entonces también desde la casa nosotros mismos estamos preguntando, bueno, yo qué tan empático estoy siendo, yo qué tanto estoy trabajando en esas habilidades socioemocionales mías, y los silencios y pausarnos. Vivimos en un mundo hiperconectado, acelerado, donde todo es volátil y como desechable incluso, entonces nosotros también pausarnos. Y ya, me encanta mucho decir que es la generación rápida. Total. Porque no tiene que ser ya, ¿cierto? Total. Eso también uno va entrando en una dinámica como de, bueno, listo, ya, sigamos. Sí, la generación rápida está buena. Sí. Finalmente, para pasar a las preguntas, entonces, pues ya tienen los papás pues bastantes recomendaciones, algo así como a modo de cierre, algo que se lleven en lo que trabajar, o como algún regalito que le quieran dar a los papás, como a modo de cierre, para que pasemos a las preguntas. Pues yo creo que señalaría lo que ya indiqué ahora, y eso va cruzado por la lógica del amor. Es estar ahí para ellos, pero estar ahí para ellas con límites, estar ahí para ellas como referentes. Y para uno poder ser referente tiene que pensar y tiene que sentirse. Y de alguna manera lo que yo les diría es, esto va a sonar un poquito extraño, pero yo creo que el ser papá lo tiene cada uno, digamos, en el estómago. Entonces no tengan miedo a sentirse ser papás, ¿cierto? A ejercer el ser papá sin tener tanta referencia externa de cómo debe ser, sino cómo siento yo, cómo sentimos nosotros, porque la paternidad muchas veces se ejerce entre dos, no siempre, o entre varios, y a partir de ahí pensamos cuál es la hija que yo quiero tener, cuál es la hija que le quiero dar al mundo. Si yo a esta muchacha ya grande, ¿qué es lo que yo quiero ver? Que las personas que yo me encuentre, que la conozcan, me digan, ah, su hija, esa muchacha tan, no tenga miedo de trabajar por esa muchacha tan, que ese es su sentir como papá, ese es su deseo, y eso es lo que va a ayudar a que su hija pueda ser la persona que pueda llegar a ser. Y esa hija que yo le voy a dar al mundo, ojalá esté modelada por mí. Y eso implica algo que ha señalado el padre en varias ocasiones, no tener miedo también de parar, respirar y pensar bien. ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo yo para hacer algo? Esto va a sonar fuerte,
digno de esa hija. Porque es que esa hija va a hacer lo que es por mi acompañamiento. Yo tengo que ser digno de esa hija. Entonces yo también voy a trabajar en mí para ser digno de ella. Si yo quiero que sea una hija responsable, juiciosa, en fin, ahora arranca casi siempre por feliz. Eso ya será para otro día. Pero bueno, si yo quiero que sea todo eso, yo cómo estoy trabajando en mí para eso. Hasta dónde yo estoy haciendo todo para hacer eso que yo quiero que sea mío. Y de alguna manera trabajar en mí con amor va a ser trabajar por ella con amor, con disponibilidad y con límites. Sí, yo estaba pensando en algo, miren, cuando yo llego a un grupo y tengo la oportunidad de celebrar la Eucaristía con ellas, siempre intento dejarles algo claro y es, recuerden su belleza y hermosura, ¿sí? Nosotros los seres humanos, desde nuestra perspectiva y tradición cristiana, somos creados a imagen y semejanza divina. Desde esa creación todos somos divinos. Yo le digo mucho a ellas, ustedes son divinas, se los digo pues con respeto y les aclaro. Ustedes son divinas más allá de por su apariencia física, que es como utilizamos el piropo, es porque recuerden que Dios habita en ustedes y esa es la dignidad más grande que tenemos nosotros los seres humanos. Y eso les hago mucho énfasis en eso, es para que recuerden que más allá de mis equivocaciones, más allá de mis peleas, más allá de mi mal genio, más allá de mi preadolescencia que estoy con las hormonas alborotadas y que está en la edad más difícil, como solemos decir, más allá de eso, hay bondad en mi corazón, hay belleza y hay hermosura en mi corazón. Y eso, papás, recuérdenselo a ellas, resáltenselo siempre y empiecen siempre por ahí. Cualquier conversación que tengan con ella, empiecen siempre desde lo positivo. Eso es muy importante, porque cuando yo llego armado, a hablar con mi hija que está armada, vamos a chocar y nunca nos vamos a encontrar. Entonces, hay que intentar desarmar esos corazones, que es importante entender que de entrada a un adolescente, no, si le preguntas, ¿cómo estás, María Clara? Bien. ¿Cómo te fue hoy? Bien. ¿Qué hiciste? Pues nada, estudiar. O sea, esas son las respuestas. Entonces, no pretendamos que, pero contame pues, me dijo eso ya. No, hay que generar romper ese caparazón. Uno dice propio de la edad, sí, pero no, ni eso. O sea, son simplemente dinámicas y hay que buscar esa manera de entrarles, de poder incluso ser creativos para que podamos ir abriendo. Pero lo más importante es no tener esa actitud de choque porque no nos vamos a encontrar. Entonces, la mejor forma de desarmar a alguien es siempre resaltándole o empezar resaltándole lo positivo. Porque cuando empiezo pues con el regaño, ya entrada la perdí, la conversación termina en gritos, en patadas y cierra la puerta, ¿cierto? Pues perdón lo de las patadas, no, en gritos, maltrato, entonces eso es muy importante, resáltenlo y vean el corazón tan bondadoso que hay en sus hijas, así tenga muchas anotaciones en el colegio, eso es muy importante que ustedes le resalten, porque solamente el amor va a ser el que vaya transformando el corazón de sus hijas. Entonces vean eso en ellas y resalten todo lo bonito que tienen por dar y que tienen ahí en ellas. Y les quería proponer un ejercicio, no sé si ya, como al final, después de las preguntas, pero bueno, lo hago de una vez, porque para que dejemos para las preguntas y si al final nos da, lo hacemos. Miren, hay dos cosas que son fundamentales dentro de la conciencia pues, emocional y de conectarnos. El primero, qué pena que suene a cliché, pero realmente es muy importante el tema de la respiración, ¿cierto? El poder que tiene la respiración, uno lo ve en la teoría hoy en día, pero sobre todo en la práctica. Yo cuando tengo la oportunidad de hacer ejercicios, pues, o de orar con las personas, empiezo por allí y les recuerdo el famoso dicho, cuando usted está alterado, cuando usted está como con el ánimo subido, lo primero que a uno le dicen es, cálmese, respire, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la respiración baja la tensión corporal, ¿cierto? Pues la buena respiración. No es esta, ¿cierto? Sí. La respiración acelerada, no. Exactamente. Entonces, cuando yo me doy la oportunidad de que el aire entre por mi nariz, baje ni siquiera a los pulmones, sino a mi diafragma, ahí que yo pueda y haga esto,
Eso realmente es un ejercicio, repito, suena cliché y todo, pero es fundamental, porque de entrada me ayuda a apaciguarme, a pacientarme, a relajarme y a bajarle un poco a esa carga. Entonces, eso es muy importante que yo lo haga antes de, ¿cierto? Antes de decirle algo o antes simplemente de salir e ir, ¿no? Hay que respirar para poder hablar y que no se genere más daño. Eso es muy importante. Ahorita yo les invito a que lo hagamos pues como cierre. Y la otra que les iba a decir es, a nivel de discernimiento, quienes conocen el discernimiento ignaciano, saben que San Ignacio Loyola tiene unas tablitas, él es el maestro del discernimiento. Entonces, cuando Ignacio Loyola habla del discernimiento de espíritus, es saber leer lo que me está pasando, y él pone en una tabla, ¿cierto? O sea, las cosas que me generan consolación, o sea, en este momento siento paz, tranquilidad, me siento animado, me siento motivado, o en otro lado me siento angustiado, preocupado, triste, solo, ¿cierto? Como en un contraste de esas emociones de consolación y cuáles son emociones de desolación. Ese ejercicio, si nosotros lo llevamos dentro de una dinámica emocional, nos ayuda mucho para el conocimiento propio. Si es a nivel espiritual, háganlo, si no, al menos hagan esa conciencia emocional. Escríbanlo, ¿cierto? Si no puede escribirlo, háblenlo. Pero qué bueno que puedan hacer ese ejercicio, también se los iba a proponer, pues no sé qué. Esto era más si estamos aquí ustedes con nosotros, pero al menos si están en su casa y tienen la oportunidad de hacerlo, escribirlo en un momentico, cómo me siento en este momento, ¿cierto? ¿Y por qué? Usted puede que lo haga hoy porque se lo estamos pidiendo. El día de mañana lo hará por necesidad, porque se va a dar cuenta que lo necesita, que le va a servir. Si lo escribe, ayuda mucho. Si no, al menos piénselo. Si puede, háblelo. Pero que haga ese ejercicio de escribir lo que siento y por qué. El por qué es muy importante, porque el por qué ayuda a aclarar la emoción. Yo siempre me pongo como ejemplo cuando digo, un día sentí que tenía rabia, cuando dije por qué, me di cuenta que no era rabia, sino tristeza frente a una persona. Pues me siento triste porque no me esperaba esto de ti. Eso cambió la mirada. Entonces, escriban cómo se siente el por qué. Y ese ejercicio, repito, uno puede al principio hacerlo, pues, es que lo va a escribir. Después empieza a ser algo más natural, uno lo empieza a introyectar y a hacer parte de su vida y le va dando una conciencia emocional muy grande, y eso será fundamental. Háganlo ustedes y se lo pueden acompañar a sus hijas también. Buenísimo. Las niñas lo hacen a veces, voy a meter la cucharada con esto de escribir. Bueno, yo creo que todos nosotros y muchos de ustedes lo han hecho. Es tan importante que a veces las niñas lo hacen de manera intuitiva. Sí. Las niñas tienen diarios. Sí. Y un diario es eso, un diario es llevar un alter ego que soy yo, pues, pero que me ayuda a pensarme y a reevaluarme. Solo que uno crece y le parece que eso como que no. Pero la verdad es que eso sí. Y eso es importante, o sea, es casi que con natural podernos pensar, o sea, que muy chévere se pueden seguir las recomendaciones que les da desde el padre, bacán. Justo hoy hablaba con una niña y me contaba que le gustaba mucho escribir, pues que estaban varias en mi oficina, entonces una decía, a mí me cuesta mucho hablar, yo no soy capaz de hablar, yo me pongo a llorar y no soy capaz de hablar. Otra decía, pues súper bonitas, otra decía, no, yo voy donde un psicólogo, es súper bueno, pero no, ¿qué le dice a un psicólogo? Me preguntaba la otra, decía, no, una al principio no sabe, pero eso va saliendo y no sé qué. La otra decía, no, a mí lo que me sirve, yo nunca he ido donde un psicólogo, pero yo escribo mucho, y no, entonces le decía a la que llora y no es capaz de hablar, escribe que es muy bueno. Entonces es muy bonito porque lo que tú dices de manera intuitiva, y cada una también en ese autoconocimiento va encontrando cuáles son esas estrategias que le funcionan para un poco esa descarga emocional, ¿cierto? Y lo vi pues hoy, se los digo, hoy en mi oficina. Y con eso que decías, padre, también de desarmar, que a mí me parece que nos han hecho también mucho daño con eso de que la adolescencia es tan dura, pues tiene sus retos, pero también es una nota, es muy bacana. Y a veces en lo que uno escucha, pues en lo que yo las escucho, esa desarmar o esa armadura que tienen es también un susto enorme pues de un montón de cosas, pero entre esas cosas, de defraudar a los papás, un susto enorme, pues y como un deseo enorme de hacerlos sentir orgullosos, y a veces la armadura es esa. Entonces también se los digo a ellas, como se los decía a los papás, ellas dicen, es que mi papá no me entiende. Yo le dije,
pues les pregunto, ¿y tú les has explicado? ¿Cierto? O sea, eso que no entienden ya se los intentaste explicar, ¿cierto? No, entonces es definitivamente conversar. Sí, no creo que son adivinos, ¿no? Yo creo que ni los unos ni los otros. Ni los otros. Sí. Bueno, yo creo que estamos entonces listos Perfecto. para las preguntas. Oye, qué juicio. No. Nos va súper bien, juicios silenciosos. Bueno, buenas noches a todos. Por el momento solo tenemos una pregunta y una petición para el padre. Entonces, papás, los invito a que por el chat nos puedan ir compartiendo sus preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo lograr que las niñas se abran y tengan más claras sus emociones para uno poder entender mejor qué les está pasando? Y la respuesta no siempre sea, no sé. Empezamos por eso. Sí. ¿O quieren recoger varias? No, mejor así, digamos, Se puede juntar luego si llegan más. Lo que pasa es que yo no sé qué edad tenga la niña a la que están preguntando, pero vamos a hablar de genéricos. Lo que pasa es que si uno parte de la premisa, voy a pensar en un adolescente como tú estabas mencionando ahora, y ni siquiera adolescente, aún más chiquita, y yo parto de la premisa de que se tiene que abrir, va a ser muy complicado. Yo partiría de la premisa de lo que decía ahora el padre. Él decía, es que ella no me escucha, porque responde monosilábicamente. Es que el rollo no es que la escuche a través de muchas respuestas. El rollo es que sepa que usted quiere saber cómo está, más allá de si ella le responde como usted quiere que le responda. No sé si yo claro en el trabalenguas. Sí. Ahí es donde está el cuento. Porque si yo me acerco y le digo, hombre, ¿qué te pasa hoy? Me dice, nada. ¿Te paga nada? Nada, pues. O sea, estás así gratis. Que con usted no puedo hablar. Pues yo con usted no. Sí es lo que está pasando ahí. Pero si yo me acerco y le digo, ¿qué te pasa? Y él me responde exactamente igual. Y yo le digo, vos sabes que para las que sea, ¿sí o qué? Me voy a tomar Coca-Colita hoy. Y me voy a tomar Coca-Colita y no me abre la boca, no me cuenta nada, o me habla del Partido Nacional ayer. Ahí nos estamos vinculando. ¿Por qué? Porque él sintió que yo estoy ahí para él. Entonces, movería un poquito la pregunta. No arranque con la obligación de que se abra. Arranque con el deseo de que ella sienta que yo estoy ahí para ella, como madre. Así no me responde. Vale, no se pare. Sí, yo quiero recomendarles, si me ayudas, Cami, escribiendo ahí el nombre de la película. Juan de pronto la conoce porque la vimos en una de las clases aquí en el CES. Se llama Boyhood, ¿sí? Boy, chico, hood, H-O-O-D, ¿cierto? El Boyhood es muy interesante porque es una película, es el mismo actor desde que era pequeño hasta que ya crece y es un joven que entra a la universidad. ¿Sí? Me parece súper teso, puede ser los productores, porque son los mismos actores y muestran la historia, pues, y cómo van creciendo en las distintas etapas de desarrollo. Hay un elemento muy interesante de la película, el papá, no se les voy a hacer spoiler, pero el papá de él tiene una actitud muy interesante y es, van en el carro, son dos hijos una muy contemporánea, adolescentes, y ya, o sea, cuando eran niños se abrían más fácil con el papá. Ya cuando crecen, pues en una edad más adolescente, no le cuentan, sino que son más monosílabos en sus respuestas. Entonces van en el carro y el papá detiene el carro y les dice, conmigo no, ¿cierto? Está bien esa respuesta para otra persona, pero no para su papá, ¿cierto? Entonces, primero es una invitación, pero no a las malas, ya voy con la segunda parte, pero sí es una invitación a decirle, abrirse y generar ese vínculo. Yo les invito a que la vean porque no les quiero hacer el spoiler, pero lo interesante que hace el papá no solamente es decirle conmigo no, él les empieza a decir, por ejemplo, ¿yo qué tipo de respuestas espero? Mira, hoy conocí a tal persona, me fue muy bien, me pareció muy ingenuo, yo creí que era más inteligente, pero pues entonces al final no me gustó y por eso lo descarté y me fui. El papá es demasiado inteligente emocionalmente para decirle, miren, un tipo de respuesta debería ser esta, o sea, yo no soy adivino, sino, ¿cómo te fue en el colegio? Bien, pero ¿por qué bien? ¿Por qué dices que bien? O sea, cómo ayudarle también a ampliar la pregunta. Pero el elemento central es sobre todo que el papá pueda, espero que se entienda
el término Sí, desnudarse frente a su hijo. Una de las claves que yo aprendí con los adolescentes, sobre todo, es que si vos les haces una entrevista, ellos no te van a responder. Si vos te abrís primero con ellos, ellos se van a abrir después. Entonces, por ejemplo, ¿cómo te fue? Bien. En cambio, a mí, ¿sabes qué? Fue un día difícil, dice el papá o dice la mamá, porque llegué al trabajo, no sé si te he hablado, hijo, sobre mi jefe, él tiene pues una situación, entonces me cogió y me dijo, o sea, termina el papá contándole su vida al hijo. Ese ejercicio tan sencillo hace que luego el hijo o la hija, en este caso para ustedes, pueda tener más tranquilidad y es otra forma de vincularse que nos decía Juan. Entonces una es, aquí estoy, cuenta conmigo, pero otra forma de vincularse es que también yo le cuente, porque es que entonces el adolescente es muy propio de decir, así yo hablo y a mí no me dice nada, no. Cuando yo veo que es que mi papá o mi mamá también me está hablando y me está contando su vida, me está invitando a yo hablarle sobre mi vida. Y eso me gusta mucho y se los dejo ahí pues como una observación importante. Háblenle también a sus hijos de lo que ustedes sienten. Hablaba con una mamá hace poco, ya sus hijas egresaron las dos del colegio, tiene una dificultad la mamá y sus hijas son las que la calman muchas veces. Entonces yo le decía, es que diles a tu hija, hija, es que a mí eso también me duele, es que yo no soy la super mamá que no siento, no, yo también siento y a mí también me angustia que tu papá ya no está con nosotros, a mí también. Entonces eso hace que las hijas se vinculen más con su mamá y eso es una forma también pues que pueden ahí explorar. Esa era la pregunta, la otra. Listo, muy bien. Bueno, padre, tienen una petición para ti. Antes de continuar, una mamá estaba tratando de buscar en internet las tablas que mencionabas, las tablas ignacianas. Y la mamá se metió a buscarlo en internet y no lo ha podido encontrar. Que si de pronto le puedes compartir pues como un término de búsqueda más específico para que pueda acceder a esa información. Bueno, si me dejan el dato después, yo se lo consigo, porque más que tablas que estén en internet, hace parte de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿cierto? Perfecto. Entonces, al final de los ejercicios espirituales, una de las claves que tiene Ignacio es que es demasiado sistemático, es muy juicioso en eso, entonces, no sé la edición que tengan, yo por ejemplo la tengo en una edición que, pues tengo la tablita en la edición que, del libro, pues la editorial que tengo, allí aparece al final como, sobre todo es la tablita de, en la mañana esto, hice esto, contemplé esto y me sentí así. Entonces simplemente, pero eso también pueden, no sé, hay varios autores que lo hacen también desde la psicología, pueden buscar, pues o sea, sí que sea una buena fuente, pero es básicamente como qué me pasó hoy, ¿cierto? Y cómo me sentí frente a eso. O sea, usted puede hacer la tablita así, de pronto si Juan tiene alguna idea a nivel teórico, o sea, es básicamente un hecho puntual y cómo me sentí yo frente a eso y por qué me sentí. Entonces pueden hacer la tablita. Ya si es de San Ignacio, porque en la búsqueda no la he hecho, pero pueden intentar ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, el discernimiento o tablas sobre el discernimiento. A ver si de pronto así te aparece. Listo, padre, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con las preguntas. ¿Qué signos de alarma son importantes ver para identificar problemas de salud mental en las personas en general y en nuestras hijas de forma particular? Se la dejo al doctor. ¿Cuáles son las señales de alarma? ¿De alarma en problemas de salud mental? Sí. Sí. Hay algunas cosas que son genéricas, pero yo quiero insistir en algo, no quiere decir que aplican de manera indistinta para todo el mundo. Hay algo que es evidente, y eso creo que es en cualquier edad, y es cuando la persona tiene, en este caso la niña o el adulto, porque esa es la pregunta que hace, tiene un cambio en su conducta, lo que hace, en lo que expresa, en sus formas de relación, que es marcado y continuado en el tiempo. Continuado en el tiempo quiere decir, como decía el padre ahora, es que hoy estaba triste, pero de pronto mañana estaba más contenta, entonces ya es bipolar, no, calma. Tiene que haber cambios que sean continuados, sostenidos en el tiempo, entonces uno puede pensar varios días
puede ser incluso más de una semana, que uno ve que aquí hay un cambio evidente. Entonces era una niña, voy a hablar de la niña, una niña tranquila, sin estrés, se relacionaba, jugaba y empieza a cambiar esa conducta. O cuando anímicamente, emocionalmente, empieza a manifestar o a expresar sus emociones o a expresarse de una manera muy diferente. Era una muchacha luego tranquila y de pronto se volvió irritable, problemática. En ese tipo de situaciones puede estar pasando algo. Ahora, yo soy un convencido de algo y es que la gente le dice a uno. O sea, uno no tiene que buscar señales misteriosas. La gente le dice a uno cuando uno está bien. Se lo dice con el cuerpo, con la actitud, con la mirada, ¿cierto? Y también se lo dice verbalmente. Se lo dice, no me siento bien. Los niños más chiquitos no le dicen a uno, mira, me siento mal, creo que pues no lo van a profundizar así. Pero entonces al niño chiquito a la niña le empieza a doler el estómago, empieza a tener dolor de cabeza, empieza a decir que no quiere ir al colegio, cosas que le gustaban ya no le gustan, empieza a dejar actividades que le parecían chéveres, y ahí le están hablando a uno. ¿Qué es lo que a mí me parece importante para uno identificar qué le pasa? Es lo que hemos hablado todo el tiempo hoy. Si yo estoy ahí para esa persona, estamos hablando de encontrémonos. Si yo estoy en una situación de encuentro permanente con el otro, yo me voy a dar cuenta y voy a sentir que el otro no está bien. Entonces, a esto que uno podría denominar tips, yo diría, más allá de esto, es si usted está ahí presente para el otro, se va a dar cuenta que algo pasa. Estoy seguro que a ustedes tienen el ejemplo, muchos de ustedes con la pareja. La pareja entra caminando por la puerta y usted le dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué? No le ha dicho nada. Usted lo sabe, lo conoce, está ahí para él y lo siente, o para ella. Entonces les diría que si bien hay algunos elementos genéricos como los que les digo, lo más importante es que ahí para ellos. Siéntalos, encuéntrese con él, y si usted tiene ese vínculo lo va a sentir. Voy a agregar algo que no preguntaron. Uno puede darse cuenta que algo pasa, pero uno puede quedar callado. Y quedarse callado, lo decía ahora el padre ahorita, uno no es un adivino. Y no puede funcionar como si uno tuviera que adivinar que el otro ya se dio cuenta que tú estás mal. Pregúntele, directamente, pregúntele. Siento que pasa esto, siento que no estás bien, creo que puede pasar algo, siempre condicional. Quisieras contarme, en el caso de la ayuda, te puedo ayudar en algo, estoy en lo cierto. Quisieras hablar con alguien más, podría ayudarte de alguna manera. Y de esa manera lo puedo acompañar o la puedo acompañar. Yo quisiera ahí, Juan, hablar un poco como de la estigmatización que tal vez todavía hay en torno a la salud mental, pues Juan y padre también, que todavía encontramos, o sea, cada vez creo que es más aceptable y se normaliza un poco más, pues que uno diga, quiero ir donde un psicólogo, ¿cierto? Quiero ir a hablar con el padre o quiero, sí, buscar una ayuda externa, pero siento que todavía hay algo ahí como de temor y puede, y nos ha ocurrido a veces que encontremos que los papás digan, no, pero tú para qué vas a ir si tú no tienes nada o si a ti no te pasa nada, porque lo vemos un poco como necesariamente amarrado a un diagnóstico, ¿cierto? A un trastorno de salud mental, a que haya, y no necesariamente, que era un poco lo que decías al inicio, digamos ahí, ¿qué habría para decirle a los papás o cómo hacer y permitir como que se genere precisamente lo que hablamos también desde el inicio, esta conversación, pues puede que haya algo que no esté mal, no necesariamente yo tengo que tener un diagnóstico, pero hoy algo me angustia. Es que podemos retomar lo que nos decía el padre al principio. Si pensamos la salud mental como una cuestión integral, o sea, una cuestión que no está amarrada a un diagnóstico con un trastorno, sino que tiene múltiples dimensiones. Hay una dimensión corporal, hay una dimensión mental, una dimensión espiritual. Yo agregué la dimensión relacional. Imagínense ustedes lo que implica vivir en esas, todos vivimos en las 4 dimensiones, la cantidad de cosas que pueden suceder en esas dimensiones que nos hagan sentir, no necesariamente mal, pero por lo menos cuestionados. Y el cuestionamiento nos genera una posición ante la vida que uno tiene una pregunta, quiere resolver algo, o puede ser estar mal. En cualquiera de esas dimensiones, que es las que vivimos, son las que nos queremos todo el tiempo. ¿Cómo decirle a alguien que no es válido que tenga una pregunta en alguna de estas dimensiones y que es mejor que no hable con el sacerdote, con la profesora,
con el psicólogo, con cualquiera, para aclarar esa problemática. Creo que ahí lo que estamos generando es un problema en salud mental. Cuando nosotros entendemos que eso es inherente al ser humano, preguntarme, cuestionarme, y a veces ese cuestionamiento generarme tristeza, malestar, incomodidad, sufrimiento, pero que eso es parte de la vida, y que asumir ese sufrimiento, esa pregunta, ese cuestionamiento, es parte del crecimiento y el estar mejor, voy a poder decirle a mi muchacha, si me dice que está mal, ¿quién podría ayudarte, cierto? De acuerdo con la situación que está viviendo. Y puede ser en cualquiera de esas dimensiones. Entonces creo que ese es un elemento muy importante, no estigmatizar algo que es inherente al ser humano. De hecho, estamos aquí hoy por eso. ¿Qué nos estamos preguntando hoy? ¿Cómo vamos a estar mejor? Y eso no le genera a uno pregunta. A nosotros no nos genera preguntas. Ustedes no han visto que tenemos hojitas aquí. ¿Y esas hojitas qué son? Las preguntas que nosotros nos hicimos y nos hacemos. Cuando el padre hablaba, yo escribía porque me generaba cuestionamientos. Eso es salud mental. Cuando mi hija tenga preguntas, dudas, inquietudes y esté sufriendo, vamos a ver qué pasa, porque ayudarle a responder a la pregunta es salud mental. Gracias. Caro. Gracias. Bueno, siguiente pregunta. Como adultos y en el rol de padres de familia, ¿qué significa la gestión de las emociones? Como adultos, ¿qué significa la gestión de La emociones? gestión de las emociones. Sí, La como pregunta- adultos y en el rol de papás, ¿qué significa la gestión de las emociones? Comienzo, estoy hablando mucho. Dale, no, dale. Yo me siento que hablé mucho ahorita. Fíjense que gestionar emociones precisamente tiene que ver como papá con poderle enseñar con el ejemplo, porque no hay más, algo que enseñe más que el acto, a mi hija cómo gestionar sus emociones. Entonces, ¿qué implica para un adulto como papá gestionar emociones? Precisamente es, voy a retomar algunas cosas que hablábamos ahora. Si yo soy capaz de reconocer las emociones de mi hija y soy capaz de mostrarle que reconozco sus emociones, estoy dispuesto y disponible para ella, para hablar de esas emociones, ya estoy en un lugar de papá, pero me tengo que devolver. Porque para hacer eso tengo que ser capaz de reconocer mis emociones, lo que me hace sentir eso que estoy viviendo con ella o en mi vida, porque no tiene que ser solo con ella. Para el padre da un ejemplo muy chévere, imagínate, yo llegué al trabajo, me pasó esto, eso es una gestión de emociones, la estoy reconociendo. Me dio rabia, me dio tristeza, no supe qué hacer y lo comparto con ella, le estoy enseñando gestión de emociones. Entonces, tratando de ser muy conciso, ¿qué implica gestionar emociones como papá? Claro, entender que yo le estoy enseñando a ella a gestionar emociones, pero que para gestionar emociones me tengo que contactar con mis emociones, asumirlas, vivirlas y compartirlas. Compartirlas no estoy diciendo que si tengo rabia, entonces le meto un golpe. Compartirles, entender que es una emoción que yo puedo tener mucha ira, pero que para gestionar la emoción primero, vamos a usar el ejemplo del padre, respiro, trato de parar, o hago un tiempo fuera y luego hablo con mi muchacha, le estoy enseñando. Pero tú estabas con un genio horrible y tú te fuiste. Claro, es que me fui, me tenía que ir, porque precisamente eso me ayuda a estar conversando contigo. ¿Sí? Entonces, gestionar emociones básicamente sería cómo le sirvo de espejo al otro, pero el espejo tiene que mirarse primero. Así mismo. Sí, a ver, yo aquí complementando lo que dice Juan, pues, pero en la misma línea, creo que hay tres cosas que son muy importantes a nivel emocional. La primera, saber que nuestras emociones cambian todo el tiempo, pues uno todo el tiempo tiene un tipo de emoción distinta, ¿cierto? Precisamente porque hago una percepción de lo que siento. Entonces, algo me hizo sentir esto, la interpretación que yo hago de esa emoción hace que, la interpretación que yo hago de esa sensación hace que yo tenga cierta emoción. Entonces, recordemos que la sensación es lo que me entra por los sentidos, ¿cierto? Lo que veo, lo que escucho. La percepción es lo que yo interpreto de eso que estoy sintiendo. Entonces es muy importante que yo entienda que esa percepción va a ir cambiando, pero que es natural, ¿cierto? Lo que en este momento me hizo dar risa, mañana me puede molestar, ¿cierto? Eso pasa. Entonces, es que ayer no te molestaste porque te lo dije hoy porque sí, porque ayer estaba en otra dinámica, porque me lo dijiste distinto. Entonces, eso es normal porque las emociones cambian y eso no quiere decir que hay un trastorno.
lo poníamos el ejemplo ahora, no es porque esta mañana estaba alegre y ya hoy estoy triste, entonces soy bipolar, no. Hay un tema que es importante que yo reconozca y es que soy una persona, un ser emocional, ¿no? Entonces, y me pueden cambiar las emociones. ¿Que por qué te están cambiando? Esa es la lectura que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí hablo como confesor. La mayoría de personas se confiesan por rabia, por impaciencia, ¿cierto? Es que me dio rabia con mi hija, es que estoy muy impaciente con mi pareja. Entonces, esa es una lucha constante. Yo le digo, mire, no se quede tanto en el efecto, sino en la causa. ¿Usted por qué le está dando rabia a eso? Porque cuando tú empiezas a abordar la causa, pues tendrás una gestión distinta y un efecto distinto. Es que a mí me da mucha rabia el desorden. Pues enseñe el orden o al menos no sea tan se corrige. ¿Entiendes? O sea, una cuestión como esa. Pero claro, porque yo identifico qué es lo que estoy sintiendo, ese es el efecto, pero también cuál es la causa de eso que estoy sintiendo. Pero en el fondo es saber que soy emocional y que esa emoción puede cambiar y ir a la raíz de eso que estoy sintiendo, porque lo estoy sintiendo. Es que a mí me descompone cada vez que lo veo, ¿sí? Entonces eso lo notan mucho, por ejemplo, las hijas en papás separados. Uno sabe cuándo la mamá pues está mal, porque apareció el papá o porque apareció la mamá. Entonces, ese tema, yo digo, si yo no sé identificar que esa persona me descompone, entonces lo voy a expresar de una manera muy negativa. Y hasta que yo no haga esa gestión de lo que esta persona me está generando, pues eso me va a terminar afectando siempre. Porque siempre que te vea, siempre que él te llame, siempre que él te recoja, siempre que me va a descomponer. Entonces ahí es importante que usted no se quede peleando con esa emoción, ¿cierto? Es que siempre me da rabia cuando lo veo, sino que se ocupe en esa rabia que le está generando. Entonces, haga algo con su expareja, haga algo con... Y cuando hablo haga algo, es perdone, ore por la persona, deséele lo mejor, tantas cosas para que usted no pierda esa paz. Entonces, ese es uno de los elementos, identificar, claro, están, ¿cierto? Pero recordemos que eso brota de la interpretación. La misma persona puede que antes, al ver al sujeto, le generaba malestar, cuando hizo esa gestión, cuando pudo abordar la causa de lo que está generando, ya hoy en día lo ve y no le genera malestar. ¿Sí? A eso nosotros hacemos referencia. Entonces, lo primero, saber que están, que hacen parte de nosotros y sobre todo van mucho también en la interpretación que yo haga de un hecho y cuando voy a la causa puedo controlarla mejor. Lo segundo, entonces, no está mal sentirlas, pues eso es lo primero que uno le enseñan en educación emocional. No está mal sentir rabia, ¿cierto? Incluso la ira, que es la base de esas emociones no tan buenas, hace parte de nuestro proceso evolutivo, ¿cierto? Entonces, el problema no es que usted sienta ira o rabia, es que hace con ellas, ¿sí? Entonces, si yo identifico, no, es que esto me dio rabia, ay, qué rabia tener rabia, no. Uno tiene que decir, sí, contigo en este momento estoy molesto, ¿sí? Y estoy molesto por esto y esto y esto. Pero cuando yo las acepto de esa manera, no exploto, sino que empiezo a hacer una gestión mejor y yo digo, sí, estoy molesto contigo, pero por eso no te tengo que gritar. Estoy molesto contigo, pero por eso no te tengo que tratar peor o mal, ¿sí? No, acepto y no está mal sentirlas, pero entonces cuando yo las acepto, yo digo, me siento así, eso me ayuda también a gestionarlas mejor. Y por último, lo que yo digo es ponerle nombre, que también lo insinuaba ahora, póngale nombre a lo que siente. Esa es clave en el nivel de la gestión de las emociones, sea muy claro en identificar qué es lo que siente. Les aseguro, yo lo hago todo el tiempo y me doy cuenta que el primer diagnóstico que hago no siempre es eso. Pues como es que estoy molesto contigo, no es ni siquiera molestia, estoy desconcertado, ¿cierto? No entiendo, pero no es ni siquiera molestia, estoy desconcertado, no sé por qué, y eso, pues no sé, desconozco tu actitud, y eso cambia la manera de responder. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Desafortunadamente el tiempo ya se nos está agotando. Todavía tenemos algunas preguntas por responder, pero ya, como les menciono, se nos acabó el tiempo. Recuerden, papás, que igual vamos a compartir en el Mary News próximamente esta grabación y las dejo un momento con Cristi.
Mil gracias, Caro. Pues realmente creo que esto ha sido un espacio supremamente valioso para todos. Es un tema que nos da para muchísimas escuelas de padres. Creo que esto es un abrebocas. Realmente nuestra intención hoy era generar conciencia y algunas preguntas para nosotros realmente, porque somos una comunidad, no solamente las familias, sino también nosotros como institución. Pues a Juan Carlos y al padre George, pues mil gracias, porque creo que nos acaban de dar unas luces supremamente valiosas, y a María Clara, mil gracias, porque pues realmente tuviste la capacidad también de enfatizar en algunas ideas muy importantes que se pueden llevar a la práctica en las familias. Yo quería recordarles antes de irnos, somos equipo, realmente todos queremos lo mismo, y es el bienestar de sus hijas, que sean exitosas, que sean felices, que tengan relaciones sanas, y realmente esto se logra si somos equipo durante toda la vida escolar. Probablemente hay muchas preguntas después de esta escuela de padres. Nosotros les dimos estrategias importantes como hablar de los límites, de la disponibilidad, de cómo fortalecemos ese vínculo con nuestras hijas, de la gestión de emociones, de mostrarnos también vulnerables frente a nuestros hijos y aprender el error. Es sumamente importante que este tipo de espacios se generen en el hogar, pero a veces como adultos no sabemos cómo hacer eso. Hoy en una reunión con una mamá me decía, no sé gestionar yo la emoción, ¿qué le voy a pedir a mi niña de 6 años que lo logre? Yo le decía, sí, es que no nos han educado para eso. Entonces, realmente yo creo que aquí hay que decir algo muy importante, y es que nosotros los adultos tenemos que cuidar nuestra salud mental, tenemos que llenar la copa del amor. Los que han estado en disciplina positiva saben que es un término importante, y es estar bien nosotros para poder acompañar a nuestros hijos en sus procesos. Eso es una invitación muy importante, nuestro autocuidado primero, nuestra gestión emocional primero, para poder acompañar a nuestros hijos en este camino que además les ha tocado un mundo supremamente retador. Entonces estamos abiertos en el colegio, el padre Jorge, todas las psicólogas, las directoras, para acompañarlos a ustedes en este camino. Si no saben, levanten la mano, que aquí lo vamos construyendo entre todos. La idea es que durante este año abramos muchos espacios de co-creación con ustedes para realmente encontrar estrategias que nos ayuden a ustedes a ser mejores papás y mamás. Los hijos son grandes maestros, todos los días nos retan y nos enseñan a ser mejores seres humanos. Entonces esa es la invitación. Realmente, padre George, Juan Carlos y María Clara, mil gracias, y al colegio pues por generar este espacio, y ojalá nos podamos ver muy pronto en nuevos espacios para seguir contestando preguntas y creando nuevas estrategias. Un abrazo para todos y feliz noche. Buenas noches. Chao, Muchas gracias. gracias.